Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, los hermanos. Acá estamos una vez más compartiendo esta noche con ustedes para compartir la palabra de Dios. Gracias a los que están conectados, ahí a los que apartaron un tiempito para conectarse. A mí todavía acá no me aparecen, ahí recién está saliendo Rosy, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectada siempre, acompañándonos. Gracias, Dios los bendiga. Vamos a ir esperando que se conecten. Mientras tanto, las radios por las que estamos saliendo son 93.3, Radio Victoria, 92.1, FM Futuro, 96.7, Radio Amistad de Corzuela y 89.3, Radio 3 de Corzuela. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, por apartarse un tiempito para estar. Espero que la palabra que se va a compartir hoy sea de bendición para ustedes. Dejamos todo en manos de Dios para que Él se glorifique en esta prédica, en tu vida, en la situación que estás viviendo. Te invito a abrir tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, un pasaje muy conocido. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Dice así la Biblia: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para los que se van conectando, estamos leyendo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo habla en este capítulo de un aguijón en su carne. Dice que por el cual rogó 3 veces al Señor para que quite ese aguijón, ¿no?, en su carne, y el Señor le respondió con esta palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con respecto al aguijón en la carne de Pablo, hay varias posturas. Unos dicen que era la conciencia que lo acusaba por haber matado cristianos. Otros dicen que era una enfermedad. Otros hablan de las persecuciones que Pablo recibía cada vez que iba a llevar el mensaje del evangelio en algún lugar, cómo lo azotaban. Siempre estaba pasando situaciones así de persecución, de dolor, No sabemos cuál fue el aguijón de la carne de Pablo, porque todos los que tienen su postura, tienen sus versículos en los que se basan, o las palabras en las que se basan. Así que yo no te puedo asegurar cuál era el aguijón en la carne de Pablo, pero lo que sí te puedo decir es que 3 veces él rogó al Señor para que quite eso de él, y la respuesta del Señor fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo tuvo que pasar un sinfín de situaciones en donde era evidente que había algo mayor que lo sostenía. Había algo mayor que le permitía avanzar en la predicación del evangelio, en llevar el evangelio, llevar el mensaje de salvación. Había algo mayor que sostenía a Pablo, y era la gracia de Dios cubriendo sus debilidades, el poder de Dios perfeccionado en su vida. Porque si fuera por Pablo mismo, él no, con sus propias fuerzas, no podría haber logrado lo que logró en la expansión del evangelio, ¿no?, y todo lo que escribió y todo eso.
En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Búscalo ahí en tu Biblia, 2 de Corintios 11, versículos 23 al 28. Ahí Pablo relata las situaciones por las que pasó. Si vos me ves así medio achacada hoy, medio cabizbaja, es porque hizo muchísimo calor acá en Las Breñas, que a mí como que me hace un poco de mal, me baja la presión, me duele la cabeza, así que si estoy así medio pausada hoy es porque no me estoy sintiendo bien. Igualmente te pido que si estás ahí del otro lado me acompañes en oración para que yo pueda predicar bien el mensaje sin ningún tipo de interrupción, para que el Señor me fortalezca y pueda terminar de predicar el mensaje bien. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Pablo ahí relata algunas de las situaciones por las que tuvo que pasar y en donde era evidente que la gracia de Dios lo sostenía, que no había otra cosa. Vamos a leer juntos desde el versículo 23, dice: bueno, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Dice, en trabajos más abundantes, mira todo lo que pasó Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, enfermedad, indignación. El versículo 33 termina diciendo, miren, que fue descolgado de un muro en un canasto por una ventana para escapar. Miren todo lo que pasó Pablo. Y era evidente que había algo que lo sostenía, algo mayor que sus propias fuerzas, y era la gracia de Dios en su vida, el poder de Dios perfeccionado en su vida, si no Pablo no lo hubiese logrado. Pero hay una situación en Hechos capítulo 16, que fue en Filipos, en donde se nota claramente cómo la gracia de Dios sostuvo a Pablo en medio de la debilidad. Y el poder de Dios se perfeccionó en su vida. Se notan bien estos 3 ítems de ese versículo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se nota la debilidad, la gracia, el regocijo en la gracia y el poder de Dios perfeccionado en la vida de Pablo. Hechos capítulo 16, y vamos a leer este relato. Hechos capítulo 16, versículo 16. Yo te voy a contar un poquito de qué se trataba la historia como para resumirte y no tener que leer todo. Pero vamos a leer el primer versículo. Hechos capítulo 16, versículos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice que mientras Pablo y los suyos, yo te leí ese primer versículo y te voy a resumir lo que sigue de la historia. Mientras Pablo y los suyos iban camino a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esta daba ganancia a sus amos porque adivinaba a cambio de dinero. Sus amos tenían ganancia con lo que esta muchacha hacía. Y dice que día tras día esta muchacha, cuando Pablo y los suyos se dirigían a la oración, no estaban paseando. Primero, para tener en cuenta, Pablo no paseaba, Pablo se dedicaba de lleno a Dios. Pero dice que esta muchacha salía, cada vez que ellos pasaban, ella salía y empezaba a dar voces diciendo, versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Ella iba diciendo a altas voces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía día tras día. Y esto desagradó a Pablo y hubo un momento, dicen los teólogos que ella lo decía de manera burlona. Yo no sé si habrá sido así, pero porque estaba diciendo la verdad esta muchacha, estaba diciendo la verdad. Pero dice que esto desagradó a Pablo y uno de esos días él se volvió a ella y en el nombre de Jesucristo mandó que el espíritu de adivinación salga de esa chica. Y ella en esa misma hora quedó libre. Ahora imagínense sus amos. Se enojaron muchísimo, habían perdido toda la esperanza de ganancia. Se enojaron mucho, así que prendieron a Pablo y a Silas, los llevaron ante el foro, ahí ante los magistrados, y empezaron a acusarlos falsamente. Tenían que desquitarse de alguna manera, así que empezaron a acusarlos falsamente. El pueblo se agolpó contra Pablo y contra Silas y los magistrados rasgaron sus vestiduras, cosa que les duela más, y empezaron a azotarlos con varas. Los azotaron de tal forma que toda la carne de ellos quedó expuesta, quedó abierta. Imagínense esa situación. Pablo y Silas ahí azotados con varas sin piedad, ¿no? Sin ninguna atención médica, así como estaban, los llevaron a la cárcel y los metieron en el calabozo de más adentro. Y dicen que la costumbre ahí era cuando los metían presos, cuando los encarcelaban, bueno, ellos fueron azotados ahí con esas varas. Dice que los tenían que se sentaban en forma recta, bien rectos, bien erguidos, ponían grillos en sus manos, sus piernas eran bien separadas de forma dolorosa, de modo que no pudieran moverlas, ponían grillos también en sus pies. Y Pablo y Silas estaban en esa posición recta, con todas sus espaldas en carne viva, dolorida, y los grillos en sus manos y en sus pies. Era una situación muy dolorosa. Yo me pregunto, ¿Pablo y Silas se habrán sentido débiles en esa situación? Yo creo que sí. Se habrán sentido débiles, cansados, doloridos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces hay situaciones que nos golpean, que nos azotan, que nos quitan las fuerzas, que nos debilitan, que generan dolor en nosotros. Hay situaciones así. Hay debilidades, pero hay debilidades que necesitan la gracia de Dios para fortalecernos. Pablo y Silas estaban débiles, necesitaban de la gracia de Dios para ser fortalecidos. Hay debilidades, hay situaciones que te debilitan y esas debilidades necesitan de la gracia de Dios para fortalecernos. ¿Por qué? Porque las debilidades sin la gracia de Dios nos matan. Las debilidades sin la gracia de Dios cubriéndolas nos matan. Las debilidades nos terminan matando. Si la gracia de Dios no las cubre, nos terminan matando. Y Pablo y Silas tuvieron una actitud de la cual tendríamos que aprender mucho. Dice Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios, y tenemos mucho que aprender de todo esto. ¿Qué hacemos nosotros ante las situaciones que nos debilitan, que nos quitan las fuerzas? ¿Llegamos a alabar a Dios, a orar, o respondemos con queja? Respondemos con enojo, quizás. Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios en medio de la debilidad, en medio de esa situación que les quitaba las fuerzas, en medio de esa situación dolorosa. Ellos cantaban y oraban a Dios.
se gozaron en la gracia, se regocijaron en la gracia y el poder de Dios se perfeccionó en su vida. Se regocijaron en la gracia y la gracia de Dios cubrió sus debilidades. Y quizás me dirás, ¿qué es la gracia? Porque quizás no sabes qué es la gracia. Porque se habla mucho de gracia y poco se entiende sobre qué es la gracia. En primer lugar, la gracia es un don, un regalo. Un pastor contaba un ejemplo para explicar la gracia. Y él decía que tenía un amigo, que que ese pastor viaja siempre en avión. Y su amigo sabe de esto. Entonces, ¿qué hizo? Le regaló una valija. Entonces, este pastor, cada vez que viajaba y ponía su ropa en la valija y se iba al aeropuerto llevando esa valija, cada vez que él veía la valija, se acordaba de su amigo y oraba por él y lo bendecía y agradecía a Dios por su vida. Bueno, la gracia es un regalo de Dios y ese regalo es Jesucristo. Y cada vez que nosotros tomamos de ese regalo, cada vez que dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, cuando dejamos que Jesús entre en nuestro corazón y tomamos de ese regalo y de todo lo que Él tiene para nosotros, Dios se está haciendo presente por medio de Jesucristo en nosotros. Eso es gracia. Es Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo. Es un don, es un regalo. Eso primero que nada, eso es gracia. En segundo lugar, la gracia viene del griego charis, de la misma raíz que chara, gozo, y chairos, regocijo. Entonces, gracia tiene también su raíz en gozo, en regocijo. Y es que la salvación, es que Jesús hace eso en nosotros. Causa regocijo, causa gozo. La gracia, ese regalo de la salvación, causa regocijo, causa gozo. Pablo y Silas estaban cansados, estaban doloridos, estaban debilitados, pero aún así se regocijaron en la gracia, se regocijaron en la salvación en medio de la debilidad. Y empezaron a cantar y alabar a Dios tan fuerte que los presos los oían. Y yo me imagino resonando en la cabeza de Pablo esta palabra de Jesús, Pablo sintiéndose cansado, dolorido, Pablo sintiéndose débil y las palabras de Jesús resonando en su cabeza. Bástate mi gracia, Pablo, mi gracia es suficiente, Jesús es suficiente. Y Pablo cada vez recobrando más fuerzas y orando y alabando a Dios, sintiendo la gracia de Dios cubriendo sus debilidades. Y esto es lo que Dios te dice en esta noche, en medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de esa situación que te debilita, que te quita las fuerzas, que te causa dolor. Dios te dice, bástate mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente, Jesús es suficiente en tu vida, la salvación es suficiente en tu vida. Y empezar a regocijarte en la gracia de Dios, empezar a regocijarte en esa salvación, y esa gracia va a cubrir tus debilidades y el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida. Cuando alguien vive la gracia de Dios, cuando alguien entiende de qué se trata la gracia de Dios, puede regocijarse en la salvación. Puede regocijarse en la salvación porque sabe que detrás de todo lo que vivimos hay propósito de Dios, porque tenemos la seguridad de que Dios no improvisa nada, de que Dios tiene el control de todas las cosas y que si Él está permitiendo esta situación que te debilita, que te roba las fuerzas, que te causa dolor, es por algo, es porque hay propósito de Dios. El versículo que siempre repetimos es: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amás a Dios?
fuiste llamado conforme a su propósito, entonces tu seguridad está en que Él tiene el control de todas las cosas, que todo obra para bien, aunque parezca un caos, aunque parezca algo sin salida, una cárcel sin salida que causa dolor, que causa angustia, todo obra para bien. ¿Hay debilidad? Tiene que haber regocijo en la gracia, porque si hay regocijo en la gracia, el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida, se va a perfeccionar en mi vida. Miren lo que pasó con Pablo y Silas, que empezaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios en medio de la debilidad. Hechos 16:26, seguimos en el capítulo 16 de Hechos. Hechos 16:26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren, se regocijaron en la gracia en medio de la debilidad, empezaron a orar, a cantar aún sin fuerzas, doloridos, cansados, empezaron a orar y a alabar a Dios, y esa gracia de Dios, ese regalo de Dios empezó a cubrir sus debilidades, y el poder de Dios se perfeccionó en medio de la situación. La cárcel fue sacudida por un terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Potencia de Dios en medio de esa situación, poder de Dios en medio de la situación. Se soltaron las cadenas de todos, no de algunos, de todos. ¿Saben por qué? Porque quien vive en la gracia, quien se regocija en la gracia en medio de la debilidad y es testigo del poder de Dios en medio de la debilidad, eso es lo que imparte gracia, imparte regocijo en la gracia e imparte poder de Dios. Las cadenas de todos se soltaron. Pero Pablo y Silas fueron espirituales en ese momento, supieron discernir cuál era el propósito de Dios tras la situación. Miren, si Pablo y Silas se hubiesen ido porque las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron, si ellos hubiesen escapado porque tenían la oportunidad de hacerlo, el carcelero y su familia jamás hubiesen sido salvos. Pero Pablo y Silas sabían en el espíritu que si Dios permitió la debilidad, si Dios permitió y le dio la fuerza para regocijarse en medio de la debilidad, si Dios permitió que puedan ver y ser testigos de la potencia de Cristo, del poder de Dios en medio de la situación que los debilitaba, había un propósito mayor. Tenía que haber un propósito mayor, mucho mayor que unas puertas abiertas y unas cadenas rotas. Había propósito de salvación, y eso, mis amados hermanos, es el propósito mayor de toda la obra de Cristo en nosotros, la salvación. Pablo y Silas lo entendieron. Acá hay un propósito mayor. Acá hay un propósito mayor. Si estás pasando una situación que te está debilitando, que te está quitando las fuerzas, que muchas veces te deja confundido, una situación que genera dolor en tu corazón, si Dios está permitiendo eso, y si podés regocijarte en medio de la debilidad y orar y alabar a Dios en medio de la situación, yo te puedo asegurar que la potencia de Cristo va a ser visible en medio de esa situación. Pero te pido en el nombre de Jesús que seas capaz de discernir cuál es el propósito de Dios en medio de la situación, porque muchas veces buscamos escapar de las situaciones que nos debilitan, que nos agotan, que nos causan dolor, que nos presionan. De esas situaciones donde muchas veces tenemos que mantenernos erguidos, rectos, a pesar del dolor, ¿no? Mostrando apariencia de fortaleza y por dentro nos estamos desarmando.
Pero muchas veces buscamos la solución rápida o buscamos huir de esa situación y pareciera que están las puertas abiertas, tenemos la salida ahí a mano. Yo te pido en el nombre de Jesús que le pidas a Dios discernimiento para no escapar, para no buscar la salida rápida, sino para entender cuál es el propósito de Dios en medio de la situación, porque puede haber propósito de salvación para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus seres queridos, y quizás si buscas la salida rápida vas a abortar el plan de Dios para tu vida. No lo hagas. Pedile a Dios sabiduría, discernimiento para poder saber, me tengo que quedar, tengo que soportar y empezar a orar y alabar a Dios en medio de esta situación que me está debilitando, para que el poder de Cristo se manifieste en tu vida, se manifieste en medio de esa situación y te sorprendas de lo que Dios va a hacer. Pablo y Silas se quedaron y mira lo que pasó. Hechos 16, versículo 27 en adelante. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mirá lo que estaba por hacer el carcelero, se estaba por matar. ¿Vieron lo que hubiese pasado si Pablo y Silas hubiesen huido? Mas Pablo, dice el versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, y acá hay un montón de detalles hermosos, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta de todos, la pregunta del millón, quizás te estás preguntando vos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tomar el regalo de la salvación? ¿Qué debo hacer para tener gozo en mi vida en medio de esta situación que me está debilitando? Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, miren lo que hizo el carcelero, les lavó las heridas. No habían recibido atención médica, pero una persona que recién se había salvado, que recién se había convertido, lavó sus heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No solo creyeron en el Señor, no solo aceptaron al Señor en su corazón, sino que además se bautizaron junto con toda su familia. Versículo 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa, les sirvió y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo y Silas estaban débiles, se regocijaron en la gracia, se regocijaron en la salvación. En medio de esa situación dijeron, bueno, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente, el favor de Dios es suficiente, la salvación es suficiente. Si vivo, por Él vivo. Y si tengo que morir, también por Él voy a morir. A Él le pertenezco, no importa lo que pase. Me voy a regocijar en la salvación, porque Él tiene el control de todas las cosas. Pablo y Silas se regocijaron en la gracia y el poder de Dios se perfeccionó en la situación y trajo salvación a la casa del carcelero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la salvación llega de formas inesperadas. De la manera menos pensada llega la salvación. ¿Hace cuánto estás orando por tu familia? ¿Hace cuánto estás orando por tus hijos? Por alguna persona que amás, para que venga Cristo, para que seas salvo. ¿Hace cuánto lo estás haciendo? Entonces, no te quejes ante la situación que está debilitando tu casa. No te quejes ante la situación que está debilitando tu familia, que pareciera que trae dolor, que trae confusión, que trae caos.
Hay una situación que quizás está debilitando tu casa en este momento y pareciera, acá Dios no va a hacer nada. Toda la oración de salvación, pidiendo y clamando tanto tiempo por mi familia, pidiendo y clamando tanto tiempo por esa persona que amo, ¿y ahora qué? ¿Sabes qué? Ahora lo que podés hacer es seguir orando y empezar a alabar a Dios. Regocijarte en medio de esa situación debilitante. ¿Sabes por qué? Porque quien vive en la gracia, quien se regocija en la gracia, eso es lo que va a impartir. Imparte gracia, imparte poder de Dios a quienes le rodean. Pablo y Silas se regocijaron en medio de esa situación debilitante. Y mira lo que pasó en el versículo 34, dice, de Hechos 16, dice, y llevándolos a su casa el carcelero, les puso la mesa. ¿Y qué hizo el carcelero? Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo y Silas se regocijaron en medio de esa situación debilitante. La gracia de Dios cubrió esa debilidad. La potencia de Cristo se manifestó. Pero el mismo regocijo que Pablo y Silas tuvieron en medio de la debilidad se quedó en la casa del carcelero. El carcelero se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Estás viviendo una situación que te está debilitando? Yo te invito a que te empieces a regocijar en la gracia, regocijar en la salvación, empezar a alabar a Dios. Yo sé que es muy difícil. Es difícil alabar a Dios cuando uno se siente débil, cuando uno se siente cansado, cuando uno se siente sin fuerzas. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Pero yo te invito a que rompas el silencio en esos momentos en donde los pensamientos abruman tu cabeza, en donde pareciera que el enemigo quiere traer duda a tu corazón, temor a tu corazón. Y que rompas todo ese bullicio que Satanás quiere crear en tu mente con alabanza a Dios. Rompelo con alabanza a Dios en el nombre de Jesús y empezá a alabar a Dios. Conozcas o no conozcas alguna canción de la iglesia, podés alabarle con tus palabras. Yo te alabo, Dios, te alabo, no entiendo nada de lo que estoy pasando, esto me quita las fuerzas, esto me genera dolor, no sé qué vas a hacer atrás de todo esto, pero yo te alabo. Mi alma te alaba, que mi alma no olvide ninguno de tus beneficios, que mi alma no olvide el gozo de ser salvo, de tener a Jesús en el corazón, que no me olvide que tu gracia es suficiente, que tu salvación es suficiente, que Cristo es suficiente para mí. Y yo te puedo asegurar que si vivís el regocijo de la gracia en medio de la situación que te está debilitando, el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida, se va a perfeccionar en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en sea quien sea que estés orando, porque vas a impartir gracia, vas a impartir regocijo en la gracia y vas a impartir poder de Dios perfeccionado. ¿Cómo estás respondiendo ante la situación? Yo te invito ahí, donde estás, que cierres tus ojos en este momento. Y si estás manejando y estás escuchando la radio, no cierres los ojos. Pero ahí con tu corazón expuesto delante de Dios. Hace tuyas esas palabras, ese clamor, esa alabanza. Y deja que Dios te cubra con su gracia. Cubra esas debilidades. Y así como el apóstol Pablo, que su gracia te baste, porque su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por las situaciones que nos debilitan. Gracias por las situaciones que nos quitan las fuerzas. Por esas situaciones que por ahí parece que nos estancan, nos generan dolor y confusión, duda, muchas veces temor. Pero queremos responder de otra manera. Quizás todo este tiempo vinimos respondiendo con queja, con enojo.
Queremos responder con alabanza, con gratitud, con regocijo, Señor. Queremos aprender a regocijarnos en tu gracia, porque entendemos que en este tiempo Jesús es suficiente, que no necesitamos de nada más, que vimos que la ciencia no puede ayudarnos, los políticos no pueden ayudarnos, un subsidio no puede ayudarnos. Solo Dios es suficiente. Solo Jesús es suficiente y queremos ser, Señor, conscientes de esa suficiencia, Señor. De que nosotros mismos no podemos hacer nada con nuestras fuerzas, que necesitamos de Jesús, que necesitamos su gracia cubriendo nuestras debilidades, su gracia cubriendo tu debilidad, su gracia cubriendo mi debilidad, para que el poder de Dios sea perfeccionado en nuestras vidas, para que todo eso que tiene que ser limado, el Señor, en este tiempo, todas esas asperezas, todas esas cosas que tenés que limar en nosotros en este tiempo, sea hecho conforme a tu voluntad. Hacelo, Señor, nos sometemos a tu voluntad. Y si nos van a debilitar estas situaciones, que podamos ver, Señor, tu gracia cubriéndonos, tu gracia cubriendo nuestras debilidades, y podamos regocijarnos, Señor, en esa gracia. Creemos, confiamos, Señor, en que tu poder se va a perfeccionar en cada una de nuestras vidas, que tu poder se va a perfeccionar en la vida, Señor, de mis hermanos, en la vida del que está escuchando, en su familia, en su casa, en su salud, Señor, en su economía. Tu poder se va a perfeccionar porque nuestras debilidades las ponemos a tus pies. Porque necesitamos de esa gracia, porque sabemos que sin tu gracia no somos nada, que sin tu gracia terminamos muertos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Una unción fresca, Señor, y especial sea en esta noche sobre la vida de mis hermanos, sobre aquellos que aún están derramando lágrimas, Señor, en esta noche, sin fuerzas débiles. Que el regocijo de tu gracia en este momento los cubra, Señor, los cubra, y ellos puedan levantar alabanza a Dios. Alabanza a Dios en el nombre de Jesús. Y seremos testigos, Señor. Seremos testigos porque te amamos, porque confiamos en vos, porque tenemos fe, Señor, en vos, y porque también fuimos llamados conforme a tu propósito. Seremos testigos de tu poder perfeccionado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, te agradecemos, Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Nos vemos el fin de semana que viene. Yo no sé a qué hora. Creo que no sé si mi papá les dijo anoche, pero cambiamos las reuniones, los horarios de reunión. Los fines de semana va a ser a la misma hora que hacíamos la prédica en vivo. Así que la semana que viene quizás las prédicas salgan más tarde. No sé bien a qué hora. Eso ya creo que mi papá les va a estar informando por Facebook. Y bueno, igualmente, si yo no puedo estar, si se me complica mucho de estar después de las 10 de la noche en un vivo, porque tengo una hija también, si se me complica mucho estar, yo les prometo que voy a grabar la prédica y la voy a subir a YouTube y la voy a subir a Facebook para que ustedes puedan verla y puedan disfrutarla. Que Dios le bendiga, que Dios los guarde toda esta semana y cumpla sus propósitos en sus vidas. Que sean fortalecidos en el Señor y el gozo de la salvación también sea evidente en sus vidas esta semana. Dios los bendiga.